Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Sí? Bueno, yo no necesito PowerPoint porque hemos traído el cambio un poquito, hablaba con Geles y con todo, porque conforme estaba escuchando a Teresa y a Natalia, digo, ojo, es para esperar un poquito lo que han hablado ellas desde la perspectiva, desde la propia persona, más testimonial. Y entonces decíamos, pues cerramos como un poquito el bloque y también como vamos más justos de tiempo, la voy a hacer un poquito condensada. A lo largo del día nos iremos viendo, luego el taller por la tarde. Entonces, como os he dicho, primero quiero agradecer a la organización que haya vuelto a contar conmigo. Yo el año pasado fui invitada desde Puigverd para explicar un poquito mi historia de la maternidad. Y a mí me ha costado mucho como abrirme al mundo de lo que era la distrofia, no el mundo de la discapacidad, porque a nivel personal profesional me he dedicado siempre, desde que trabajo en este mundo, pero sí como que lo de la distrofia no estaba tan metida en este mundo. Entonces se me invitó y este año consideraron que era oportuno, que podía, vinculado al tema también que trataba, que era un poco la sexualidad, colaborar. Tengo 48 años, para los que no me conocéis. Tengo 2 hijos de 8 y 9 años. Mi trayectoria profesional como psicóloga siempre ha estado vinculada al mundo de la discapacidad. Básicamente he trabajado con jóvenes universitarios para que accedan a la educación superior como herramienta para ser independientes, la formación en igualdad de oportunidades y de condiciones que el resto de sus compañeros. Y bueno, tengo esclerosis bésica en una época en que, imaginaros si ahora ya es un mundo, vamos a retrotraernos casi 50 años, un cambio casi de siglo y de milenio. Este tipo de intervenciones, que son más testimoniales, yo no traigo PowerPoint, porque son complicadas de poner en una pantalla tu vida, al final es tu experiencia, tu vivencia. Y es compleja porque tienes que hacer una retrospección de lo que ha sido tu pasado, con sus luces y sus sombras, y puede abrir una caja de Pandora, que a veces hay demonios que tenemos escondidos y que a veces no queremos ni abrir. Pero bueno, creo que también si puede ayudar a familias y a jóvenes que están pasando por esa situación, pues bienvenido sea. Tengo una pequeña chuleta porque no me quiero dejar ningún tema. Como decía, el año pasado hablé básicamente de la maternidad, cómo decidí ser madre. Fue una decisión pensada, me arriesgué y tuve suerte que me salió bien. Tuve un hijo de forma natural, mi embarazo tuve un aborto, tuve un hijo y luego al poco tiempo, cuando ya me habían comentado que no tuviera más hijos por los problemas que todo conllevaba y que ahora no es el caso, me había vuelto a quedar embarazada y decidí tirar adelante y la verdad es que tuve muchísima suerte, me rodeé de muchos buenos profesionales, pero todo salió a la perfección. Tengo 2 niños hermosísimos y desde entonces pues creo que aún ha mejorado mi percepción de lo que es el mundo de la distrofia. Pero claro, para llegar aquí tuve un camino que no fue siempre fácil. Tengo insuficiencia renal, que a mí quizá, y esto lo he comentado con algunos, a mí más que la distrofia en sí, me marcó la insuficiencia renal, porque yo por las cirugías, por todas las patologías que se derivaron, yo nunca llevé bolsa, pero entonces me hicieron un tipo de intervención que en su momento era pionera, pero que fue muy complicada. Al final acabé perdiendo un riñón con 8 años, el otro entró en insuficiencia renal, que aún lo mantengo después de 40 años y que dure, a ver si tenemos suerte. Y después de pensarlo mucho y darle muchas vueltas a cómo, cuando hablaba con Leopoldo, cómo hablar de este tema, claro, buscarle un título, porque teníamos que poner un pequeño título, pues se me ocurrió ponerle desnudarse ante el otro. Pero desnudarse, claro, como juego de palabras, porque es muy difícil desnudarse físicamente ante otro cuando tú no eres capaz de desnudarte emocionalmente de todo lo que llevas. Durante todos esos años, pues yo tuve una infancia pues como la de mayoría de los chicos con distrofia, cirugías, hospitalizaciones, infecciones, cirugías, hospitalizaciones, infecciones. Pero bueno, fue pasando, pero llega un momento en que tu cuerpo empieza a despertar curiosidad, en que te ves diferente. El momento cuando llega la adolescencia, que es un momento complejo de transición ya para todos, o sea, no pensemos a la adolescencia, es un momento crítico desde la psicología, porque es un momento de cambios,
de cambios hormonales, de depresión del yo, de la identidad personal, de mostrarse al otro, de descubrir tu cuerpo, de mostrarlo al otro, pues claro, empezaron a abordarme muchas preguntas sobre mi sexualidad. ¿Podría tener relaciones? ¿Serían satisfactorias esas relaciones? ¿Quién me iba a querer a mí con tantas cicatrices, con ese cuerpo? ¿Quién me va a querer a mí? ¿Cómo le explico yo a alguien qué es esto de la distrofia? Cuando llega alguien que le estás tomando una copa, te vas a intimar y dices, no, es que tengo una distrofia y tal, y dices, claro, sales corriendo, ¿no? Qué miedo que tenemos, o sea, ¿en qué momento se lo digo? Si se lo digo muy pronto, chaval, ya no lo veo más. Si se lo digo muy tarde, a lo mejor me lo podías haber hecho antes. Y entonces es un momento muy crítico que tú te vas preguntando, pero lo vas llevando. Tienes 11, 12 años y lo vas gestionando. Te suele rodear, yo tuve la suerte de rodearme, cómo mostrar mis genitales. Esto con Natalia, cuando te estaba escuchando, decía, madre mía, esa importancia que se le da a esa edad de los genitales como única fuente de placer, al coito, toda aquella sensación, porque básicamente mi mentalidad estaba focalizada a ese tipo de relaciones sexuales, no al tema del placer, no a ese paseo tan bonito que planteaba Natalia, que realmente es eso, es el disfrutar. Y claro, en aquel momento a mí se me complica porque yo aún tenía incontinencia, no total, porque me habían hecho una parte, pero aún tenía por la noche, y encima mi incontinencia era compleja porque debido al tipo de intervención que yo tenía, era mezclada las heces con la orina. Entonces claro, eso generaba olor, a mí la textura, todo, a mí se me generaba más complejo que realmente lo que era la propia enfermedad. Luego tuve la suerte que a cierta edad, ya mayor, yo tenía 25 años, llegó el Mitrofanov y para mí fue un cambio de vida. Nunca lo pensé porque tuve mucha negación a hacérmelo, pero fue un cambio de vida abismal. Entonces, para mí, mis miedos y mis inseguridades fueron haciendo que por otro lado me fuera cerrando, pero tenía muchos amigos. Lo vivía en mi soledad, en mi estricto silencio. Yo con esto no lo compartía con nadie. Tampoco existían los profesionales ni los recursos para poder hablarlo. Vamos, a mí nadie me preguntó nunca ¿cómo te sientes? ¿O cómo lo vives? Todo era, de hecho, mi nacimiento hacia la psicología va vinculado ahí, porque yo durante los médicos, intervenciones, a mí nadie vino a un psicólogo a verme. Ni nadie me derivó a un psicólogo. Ni nadie me derivó. Todo el mundo se centraba en mi parte médica, si tenía fiebre, si estaba bien, si hacía pipí, si no, si la orina, si tenía infecciones, pero nadie te pregunta cómo te sientes, cómo lo llevas, qué miedos tienes, qué inseguridades van. Y entonces esa incertidumbre me agobiaba cada vez más y lo vivía en absoluta silencio. O sea, mi entorno no sabía nada de la distrofia ni de lo que me pasaba. Yo hacía una vida completamente normal, tenía un gran grupo de amigos, salía muchísimo, pero lo vivía completamente en una vida en una parcela muy personal. Claro, es que yo no me imaginaba, tampoco en el tema de sexual, había muchos tabús. Estamos hablando, vamos a hablar hace 30 años, 40. Yo no le podía preguntar a mi madre o a alguien, ni a ningún médico, porque es que no teníamos la confianza para poder preguntar al médico, ¿poder tener relaciones sexuales? ¿Serán satisfactorias? ¿Sentiré placer? Vamos, con mi familia era tabú ya a nivel general. Imagínate el poco conocimiento que había. Cuando hablaba Teresa, si aún hay cosas que ni siquiera se saben a día de hoy, o sea, no tenemos información científica sobre nada. Vamos, imagínate, estamos como completamente muy olvidados. Y si no hablas de tu cuerpo, si no muestras, será muy difícil abrirte al otro. El desnudarte al otro, si no te habías desnudado a ti, no era casi imposible. Al principio yo solo pensaba en lo que eran las cicatrices. Claro, mi barriga era como la M30, la M40, porque antiguamente aparte cuando te operaban te habían encarado como si fueras ahí una belleza de los cambios. Yo me acuerdo que yo tengo cicatrices para quitarme el riñón que me van de aquí hasta, bueno, te cortaban como si fueras ahí con un cuchillo de esto. Ahora por suerte las cicatrices cada vez van siendo mucho menos agresivas. Y yo decía, no tenía ombligo, cosa que para mí fue como era mi mayor anhelo, tener un ombligo. Y decía así, ¿cómo le digo yo a alguien que no tengo ombligo? ¿Y cómo le digo el por qué no tengo ombligo? Pero bueno, pues fue pasando. Como en este caso tuve suerte, estoy haciendo memoria,
Mi madre fue una gran aliada sin saberlo. Mi madre, a pesar de que la información que había en aquella época era escasa, no había Google, no podía filmar imágenes, ni fotos, ni foros como estos que ayudan muchísimo a las familias, ella ya intuyó que para que yo aceptara mi cuerpo tampoco había que ocultarlo. Por ejemplo, lo primero que hacía es, cuando era pequeña, nunca me puso bañador. Cosa que al final luego le salió caro, porque luego no había quien me pusiera a mí el bikini tampoco, pero ella siempre mostró mis cicatrices. Cuando íbamos a la playa, cuando íbamos a algún sitio, ella no ocultaba, ella lo vivía con la mayor naturalidad que ella podía, con las herramientas. Y cuando alguien le preguntaba, pues a veces explicaba, a veces no explicaba, a veces explicaba parte de la historia en función de qué. Pero yo empecé a ver que mi cuerpo lo miraban, y cuando yo crezco, pues a pesar de que ellos han hecho un trabajo, yo quiero tapar mi cuerpo. Llega un momento que soy yo la que decide tapar mi cuerpo ante los demás. Porque no tengo ganas de hablar de eso, no quiero que me pregunten, ni que me tenga que explicar y volver a explicar la historia a gente. Claro, pensaba que mis iguales pues tienen 12, 13 años, 14, 15, no están para que les cuentes, oye, ¿y qué es eso de la estatua? ¿Y por dónde haces tu pis? Y no, ni tú tienes ganas de explicar, porque tampoco entiendes que el interlocutor vaya a entender lo que es eso. Entonces, como luego empiezan otros miedos, por ejemplo, al tema de la sexualidad. Esto para mí fue una espada de Damocles que tuve ahí durante muchos años, y que fue una losa, lo viví como una losa. Ojalá hubiese habido situaciones como personas como Natalia que me hubiesen hecho abrir. Yo lo viví con el miedo, con el silencio, de no conocer mi cuerpo. Yo voy a contar como una anécdota, me ha hecho mucha gracia, porque lo de explorarte. Me acuerdo que yo quería ir a la playa y yo tenía la regla. Y me dije, hermano, tengo una hermana mayor, los hermanos, los grandes olvidados, pero esos grandes aliados, muchas veces, que nos ayudan también por este tránsito. Dice, pues vamos a poner un Tampax. Claro, veíais que la situación era bestial. Intentar colocar un Tampax, ¿por qué agujero? Bueno, aquello fue, ahora lo recuerdo con risas y pasamos un gran momento. Os digo que fue imposible poner el Tampax, no pude ir a la playa, porque nadie había conocido, yo no conocía mi cuerpo, yo no sabía ni orificios, no lo había palpado, nunca había trabajado, ni me había mirado delante de un espejo. Era incapaz de mostrarme desnuda, sobre todo la zona genital, ante el espejo. Para mí era salir de la ducha y taparme, yo misma. ¿Cómo yo, si soy incapaz de verme, voy a mostrártelo a ti? A ti. Esto generó que yo en mis relaciones, pues yo de encima pues era así extrovertida, tal, y tenía muchos amigos y casi todos chicos. Y encima, para más Inri, era una tía que tenía éxito con los hombres. Y claro, aquello generaba que una fama como de dura, porque yo no llegaba a las relaciones. O sea, yo empezaba a tontear, tenía relaciones, empezaba así, pero yo sabía que eso tenía unas consecuencias y que llegaría un momento que me tendría que enfrentar a una situación para la cual yo no estaba preparada, que era el enseñar mi cuerpo, el iniciar unas relaciones sexuales. Entonces yo cortaba la relación, pero que era así, yo cortaba la relación, iba cortando, y eso hacía que tenía esa como aún, y eso aún te generaba como hacia el otro, como un deseo más de tener esa relación, porque siempre pensaba en el porqué, por el porqué yo siempre tenía esas relaciones tan fugaces que no llegaban a más, y detrás de eso había mucha tristeza y mucha soledad. No era porque yo no estuviera bien con esa persona, era porque no me atrevía a dar ese primer paso, y que sabía que ese paso tenía que llegar, y tenía pavor, miedo a la reacción del otro. Fueron pasando los años y pensaba, ¿quién me va a aceptar a mí? ¿Quién me va a querer a mí? Cuando ha dicho lo de cuerpo escombro, claro, es triste, pero es verdad, tú te piensas que nadie que te acepte por tu situación, y es duro, pero es la realidad, y se pasa. Y nos lo preguntamos todos con y sin estrofia, porque al final los complejos forman parte, cada uno tiene sus propios complejos, sus miedos, sus inseguridades. Añádele un cambio de que te tienes que enfrentar a la vida adulta, y tú piensas, ¿quién me va a querer a mí? Pero luego, como dice el Principito, tuve que soportar muchas orugas hasta que llegó la mariposa. La mariposa llegó, pero también hubo orugas. Hubo gente que cuando me vio desnuda salió corriendo. Sí. Cuando tú estás a punto de iniciar una relación, influye tu cuerpo y se va, o no lo vuelves a ver más, o no puedes iniciar esa relación sexual porque la tensión,
lo que hablábamos antes, no conoces tu cuerpo, el placer, no dilatas, entonces es casi imposible y no vuelves a ver a esa persona y te sientes mal. Te sientes mal. Pero llega el momento que aparece alguien que tú te has empoderado, porque también te vas empoderando. Y ese es el trabajo importante. Al final acabar empoderándose. Entonces, llega un momento que conozco a una persona, que estoy haciendo como un resumen, perdonadme. Hubo muchas cirugías de por medio, de reconstrucción. Conseguí un primer sucedáneo de ombligo. Tenía 17, 18 años. Yo ya entonces volví al bikini y dije, bueno, pues esto ya empieza a ser más normal. Va cerrando. Es un proceso largo de cierres, de labios, de todo. Vas creciendo. Tu entorno también va creciendo, va cogiendo cierta madurez y aparece alguien. Y estoy hablando que ya tenía 20. O sea, que no es una cuestión. Y aparece ese alguien y llega el momento que te ves capaz con la posibilidad de explicarle a alguien qué es eso, que te mira con otros ojos y que cuando te ves con esos ojos y cuando tú lo explicas por primera vez dices, y toda esta pájara que tenía yo en la cabeza durante tanto tiempo, que a lo mejor era mi idea, porque no me había dado la oportunidad de explicárselo a nadie, a otra persona, pensando porque hacía un prejuicio de que el otro no me iba a comprender o que el otro me iba a rechazar, pero eso estaba en mi cabeza, porque yo no quería llegar a ese momento, porque no sabía si tenía las herramientas suficientes para enfrentarme a esa situación. Por lo tanto, prefería evitarla. Como yo sabía que si me hacían daño, el sufrimiento que me iba a generar esa situación de rechazo, por mostrar mi cuerpo, por mantener una reacción, podía ser tan dura y no tenía capacidad de soportar ese dolor, entonces la rechazaba. Pero llega el momento que aparece alguien, aparece esa mariposa que hablábamos, que tú te ves con la tranquilidad de que puedes hablar y también te ves más fuerte, te ves más empoderada de decir, bueno, si esta persona no me quiere es que a lo mejor tengo que cambiar también yo mi manera de ver la vida, de perspectiva, no cerrarme tanto. Total, que pude empezar a tener relaciones de manera normalizada, como todos. Fue mucho más sencillo de lo que yo tenía en mi mente. El conocer tu cuerpo, el que la otra persona te conozca, el que ver amor en sus ojos y ver una situación normalizada. Y así estuve, y bueno, y fue pasando el tiempo. Entonces llega el momento que con su ayuda abro el tema sexual, empiezo a tener una vida sexual plena, pero llega el momento justo en este momento de la transición, que fue llegar al micrófono, que os he dicho que volvería. Aquí hubo otro cambio, volvemos a empezar otra vez, después de tantos años de una ruleta, volvemos al micrófono, que para mí fue muy complejo el acceder al micro. Yo entiendo que muchos padres ayer escuchaban la transición, lo entiendo, yo no dependía de una sonda, no dependía de nada, y para mí el depender de un agente externo para hacer mi día a día era como un mundo. El tener que hacerme el sondaje por la barriga se me hacía un mundo. Yo tenía 24 años, 25, y para mí era como una negación total. Al final llega el momento que necesito hacerlo porque es susto o muerte, es decir, o me hago el nitrófano o entro en insuficiencia, en diálisis, y al final sabía que acabaría ahí. Entonces, con Cafarati y la pareja que tenía en ese momento decidimos, oye, se me abrió el mundo. Nunca pude pensar que a mí una técnica quirúrgica me iba a empoderar. Por fin era capaz de llevar la vida que yo siempre había anhelado. Viajaba, salía, no tenía dolor, las infecciones se redujeron. Fui capaz de vivir sin miedo. Ya no tenía incontinencia. Eso, claro, tú imagínate ir tu noche con tu picardía, tope sexy, no sé qué, para luego cuando me voy a meter en la cama me tengo que poner unas bragas de plástico para que si me duermo y porque yo por la noche seguía teniendo la incontinencia. Entonces todo muy bonito, pero luego me tenía que correr tapándome, que no me viera nadie, y ponerme una braga de plástico y empapadores en la cama. Y me acuerdo de llevarlos yo escondidos en una maleta cuando salía y llevar los empapadores. Y esto al final yo me cambió la vida en ese sentido y me empoderé. Y entonces me di cuenta que quería vivir, que quería conocer otros cuerpos, otras personas, otros mundos, y que a esa persona a la que aún estoy muy agradecida y tengo relación, se acabó la relación y fui conociendo otro tipo de personas, y realmente me sentí fuerte, me sentí capaz
de ser sensual y sexualmente una persona que atraía, de dar y recibir placer. Y eso fue fundamental. Y eso no fueron mis genitales, fue esto. Yo empecé a tener placer y al poder dar y recibir y asistir cuando mi cabeza y mi manera de percibirlo también cambia. Cuando soy capaz de desnudarme y de entender que habrá gente que me rechace, pues habrá gente que me rechace, sí. Pero también habrá gente que me revise rechazado sin tener estrofia. Si yo centro toda mi vida en lo que es la estrofia y todo gira alrededor de la estrofia y todo lo que me va a pasar en la vida es por culpa de la estrofia, yo no avanzo. En la vida me van a pasar muchísimas cosas, buenas, malas, pero como a todo el mundo. A todo el mundo le pasan cosas buenas, cosas malas. El año pasado nos reíamos y ayer lo comentábamos y luego lo puse en el artículo, cuando era la parte más médica, cuando se veían y decían, yo estaba hasta, mira, hablábamos el año pasado, soy estrófico, digo, no, yo soy Monse, soy morena, soy miope y tengo estrofia, pero como también tengo muchas cualidades y muchísimos defectos, que tengo bastantes también, pero para mí era fundamental. Y cuando pensaba que no podía pasar algo malo, de eso que la vida nos piensa que solo es la estrofia, pasó una cosa que me marcó ya definitivamente, que cuando pude salir de ella dije, aquí sí que hacemos un cambio radical. Yo tuve una mielitis vírica que afectó a... me quedé en silla de ruedas, para hacerlo así, justo al año del nitrófano, pues entré en una situación en un virus, me entró en la médula y me quedé paralizada desde la dorsal completamente hasta todo. Aquello fue una hecatombe familiar, médica, total. Recuperé la movilidad rápida, la sensibilidad no tanto, y tuve que reconstruirme otra vez a nivel de sexualidad porque mi cuerpo ya no sentía lo mismo. Yo ya no era capaz, ese parasimpático que hablaba Teresa, ese equilibrio entre el simpático y el parasimpático se había roto y yo ya no sabía cuándo lo iba a recuperar. Entonces tuve que reconstruirme, pero también me hizo ayudarme cuando me viene esa situación postrada en una cama sin saber si iba a poder volver a andar. Digo, toda la vida he estado mal pensando que la estrofia era lo que me marcaba y la insuficiencia renal y no he vivido. Y cuando menos me lo he esperado, me he visto postrada en una silla de ruedas sin venirlo ni comerlo. Pues a partir de ahora, si salgo de esta, voy a vivir, voy a viajar, voy a disfrutar y lo que venga lo iré gestionando. Así que entonces conocí a la persona que está actualmente en mi vida, que es el padre de mis hijos, y que claro, ya teníamos otra vez. Y cuando yo me ve y me ve que tiene la estrofia y le explico, me acordaré su cara. Es decir, ¿y a mí qué? Como si me dice que tienes... O sea, es que pasó olímpicamente. O sea, quiero decir que hay un periodo de la vida, que eso es la crítica, que por la mala suerte conlleva, es la época más crítica, que es la adolescencia, la primera juventud, en la que todo es un mundo, pero luego todo eso va pasando y a vosotros como padres, que es normal que os agobiéis, pensad que eso pasará, pero y que encontrarás gente en el camino que te valdrá la pena y que no te valdrá la pena. Entonces no viene aquí a cara, como a día de hoy, mi marido sigue pensando, bueno, esto pues, si te sondas, bueno, mi vida, pues te sondas como el que se pone insulina para tener la diabetes controlada, así es que esto al final es una herramienta. No pasa nada. Tú eres tú con tus cosas buenas y tus cosas malas. Entonces, ¿cómo llegué hasta aquí? Sí, por eso ya cierro, por eso que me dejo partes, que lo siento porque quiero resumirlo mucho. ¿Cómo llegué hasta aquí? Pues no fue fácil. No voy a decir ahora que fue un cuento de hadas porque mentiría como una cosa. No fue fácil. Hubo muchas lágrimas, también hubo muchas risas. Porque también hubo risas, porque también al final hay momentos hasta las hospitalizaciones que ya, vamos, lo vives todo tan que te ríes, haces buenos amigos dentro de los hospitales y todo. Muchos complejos, mucha inseguridad. Y la verdad es que yo, si ahora con ese análisis que he hecho del pasado, lo que a mí me faltaron fue recursos, fue gente que me ayudara para no tener que pasar ese camino en soledad. Fue recursos a mis padres para que también ellos hubiesen podido tener herramientas para poder gestionar todos esos en cada periodo que yo iba necesitando. Porque el problema de este camino fue hacerlo sola. El camino había que pasarlo y lo vamos a pasar. Lo tienes que pasar. Pero el problema fue hacerlo sola. ¿Cómo lo hice? Pues la verdad es que supongo que tuve suerte, tengo un carácter fuerte, soy bastante optimista.
Y sobre todo creo que el momento crucial, y ahí también el apuñalamiento y el taller de esta tarde, fue liberarme de la sobreprotección de mis padres. El no corras, que decía Teresa, no saltes, no vayas de colonias, no vayas de viaje, porque siempre iba a pasar algo, siempre iba a pasar algo. Entonces queremos que con esa protección, que es normal como padres, porque como padres yo no quiero ver sufrir a mi hijo y haré lo posible para que él no sufra, pero no podemos tapar el sol con una mano. Por mucho, no tenemos manos para tapar tantos agujeros como van a ir apareciendo a lo largo de este camino, van a aparecer, van a ir apareciendo y no tenéis manos, no tenéis suficientes, pero la sobreprotección los va a hacer dependientes, no les va a empoderar, no les va a ayudar a enfrentarse al mundo, porque el mundo es el que es, y en el mundo va a haber gente maravillosa que van a aceptarnos y nos van a querer, y va a haber gente cruel que nos va a hacer daño. ¿Qué tenemos que hacer como padres? Ay, me estoy emocionando porque no, es que no eres la única y me estoy a mí... Darles recursos, las herramientas para que ellos lo puedan gestionar, para cuando se encuentren al gusano que aparecerá y la oruga, sepan gestionar cómo tratar con esa oruga, y sepan que después de esa oruga y de esa oruga y esa oruga encontrarán una mariposa, y si no quieren la mariposa, pues encontrarán al sapo, pero tienen que hacer su camino, con vosotros de la mano, pero dejarlos soltarlos, porque si no los soltáis los haréis dependientes y pasarán dos cosas. Esa independencia los hará que no sean autosuficientes, o se volverán tiranos de la propia enfermedad. Esa tiranía es muy, y va a estar de sentimientos de culpabilidad. Esto no viene de culpa, nadie es culpable, esto pasa. El por qué no a mí, hay que cambiar la pregunta, es ¿y por qué no a mí? Damos los recursos, que haya más profesionales que nos atiendan, que estemos más acompañados en estos procesos, jornadas como estas, con profesionales de la talla de Natalia, de Teresa, que nos ayuden en ese tránsito por el desierto. Tenemos derecho a tomar nuestras decisiones aunque nos equivoquemos y serán erróneas. Seguro que nos equivocaremos, pero es nuestro derecho a conocer nuestro cuerpo y a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. Lo que hablaba antes del ombligo, yo siempre deseé tener un ombligo, y mi madre y mi padre no entendían cómo era capaz de meterme a quirófano solo para hacerme un ombligo, y eso era una discusión constante, y yo quiero el ombligo, pues nada. Entonces para acabar, cuando yo dejo esa relación que os he comentado, me doy cuenta que he pasado de la sobreprotección porque me quería. Y yo me sentía querida, y esto va una cosa con lo tuyo. No te quedes con el primero que te dice, empodérate, porque no podía pasar de la sobreprotección de mis padres a la sobreprotección de una relación. No podía decir, como es la persona que me ha querido, y es la primera, me quedo con él de por vida, porque vaya, ¿quién me va a querer a mí así? Porque volvemos a repetir el mismo patrón. A veces estamos en relaciones tóxicas, y esto tenemos el recuerdo del año pasado de una madre que dijo, por favor, habla con mi hija. Una relación tóxica, porque el miedo de su hija era, y he conocido a alguien que me ha aceptado. Qué suerte he tenido. ¿Quién me va a aceptar ahora a mí? ¿Otra persona? ¿Volver a hacer ese camino? No, ese no es la solución. Tienes que ser libre a equivocarte, a tener relaciones y a decirle a alguien, oye, tú no me convienes aunque me has aceptado. Y no caigamos tampoco en el error de decirle, cuando te dejan, porque te dejan, y te pueden dejar por muchas cosas, pero yo, a nivel personal, lo atribuyo a la extrofia. Me han dejado porque no doy placer, o me han dejado por la astrofia, me han dejado por las cicatrices, y a lo mejor me han dejado por otras circunstancias, pero yo todo lo atribuyo a eso. Tengo esa tendencia. Entonces, no caigamos en el error como para decir, ya encontrarás algo mejor, es que no te merecía. No, es que hay que hacer un trabajo de entender que habrá momentos de dolor que te dejarán, pero habrá momentos que tú te empoderarás y pues te voy a dejar porque no me interesas, porque no me gustas, porque no disfruto contigo, y quiero saber, quiero disfrutar, quiero conocer. Y ya para acabar, lo hago muy rápido, porque lo que está claro, que para querer, empieza a quererte tú mismo. Para poder dar, para poder quererte, para tener la confianza, primero que me tengo que querer soy yo. Cuando yo me acepto, cuando yo me quiero, cuando yo me miro en el espejo y digo, jolines, pues no estoy tan mal, hace casi 50 años y estoy estupenda. Para después de todo lo que ha pasado en mi cuerpo, pues no estoy, hay peor. Y yo me empodero, cada día me lo digo, aunque sea que es mentira.
Pero yo me lo digo. ¿Por qué te voy a decir? Porque yo, si no me lo digo yo, ¿quién me lo va a decir? No tengo que esperar la aprobación del otro. Tengo que esperar mi aprobación, no la del otro. A mí no me sirve la aprobación del otro ya. Quiero mi aprobación. Y eso desprende tu seguridad y confianza. Entonces, hay que pensar que la historia nos va a acompañar de por vida. Entonces, tenemos que saber gestionar los cambios que vamos a ir teniendo y que van a ir apareciendo. Entonces, ahora estoy en un momento que sé que mi sexualidad, y aquí con Natalia y luego con Teresa también hablaré, sé que llega un momento muy cercano que mi cuerpo va a cambiar. Mi deseo, vamos, ya después de 2 niños, el trabajo, mi deseo se ha quedado, como decía el lobo, ¿no? Y mi cuerpo ha cambiado y va a volver a cambiar, porque no todo perdura. Ahora entraré en una época que es la perimenopausia, supongo, o la menopausia, mi cuerpo cambiará, volveré a tener... Pues lo iré aceptando y lo iré gestionando con mi pareja, en este caso es esta, o con las que lleguen a venir, porque la vida es muy larga, con esa seguridad de que tengo que aceptar lo que hay. Y lo aceptaré y me adaptaré como lo he hecho hasta siempre. Tengo un amigo que se llama Prolapso, que hace 10 años que me acompaña, que nos hemos hecho ya íntimos, que no me pueden operar por el tipo de cirugías previas, que al final, al principio fue otro hándicap a la hora de tener relaciones y volverme a mostrar. Todo esto son procesos, esto es una crisis, vuelves a tener una, cuando ya lo llevas bien, aparece el prolapso, vuelves a empezar, vuelves a aceptarte, vuelves a mirarte al espejo. Pues ahora ya me lo veo, digo, ¿qué? ¿Cómo vamos hoy? ¿Vas a salir mucho o me vas a dejar moverme? Claro, pero forma parte de mi cuerpo y yo no lo puedo ocultar toda la vida. Yo no puedo limitar mi vida a... Ahora que tengo el colapso no puedo, pues mira, nos vamos adaptando. Y fíjate que lo que va a llegar al final, a casi mis 50 años, desde hace un año, tengo un ombligo precioso que me hicieron el año pasado, que no lo enseño porque queda muy feo y luego queda grabado, pero sí conseguí el ombligo que tanto anhelaba y por el cual he soñado. Y parecerá una tontería, pero no lo era. Para mí era como un anhelo y ayer me reía, para mí eso ha sido como un valor de oxígeno, era como, ostras, por fin. Y este año, con los 50 años, me estoy todo el día con la barriga al aire. Vale, hombre, me he pegado un año operado en una operación con una canica puesta para que no se cerrara. Con una canica de cristal. Un año. Para que no se cerrara. Y cuando me saca la canica, digo, hombre, esto lo luzco yo, vamos, con lo que me ha costado el dichoso ombligo, vamos y enseño yo el ombligo. Aunque va, entonces... Y para acabar ya, que he resumido así muy rápido, perdonad, voy a acabar con una frase que a mí me encanta, que es de una película, que dice, a veces la vida duele, la vida cansa, la vida nos da zarpazos y a veces no es perfecta, no es coherente, pero a pesar de todo, la vida es bella. De la película La vida es bella.